Pues buenas tardes a todos los que nos ven en este es el primer día del Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Volvemos a las mesas de la tarde y en este momento tenemos la mesa 12, la problematización del espacio y el género, aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales. Tenemos una mesa con 5 ponentes que nos van a presentar casos de estudio en distintas partes de Latinoamérica y de México. La primera ponente es un colectivo, el colectivo Callejeras, que presenta la ponencia Cartografía de las Resistencias, la disputa feminista por el territorio. El colectivo Callejeras es una colectiva feminista interdisciplinaria de mujeres profesionales de Santiago de Chile. Su interés está centrado en el análisis, diagnóstico y transformación de la ciudad a partir de cómo es experimentada por las mujeres. Por ello, el feminismo es la base epistemológica de sus reflexiones y propuestas sobre el territorio. Eh, Son de Santiago de Chile y de Ciudad de México las ponentes y pues les damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Torres, soy integrante de la colectiva Callejeras y junto a mi compañera Candela Arellano presentaremos nuestro proyecto de cartografías de las resistencias. Como sabemos, las cartografías nacen como una herramienta digital para visualizar gráficamente, visualmente, el orden geopolítico de los territorios. Como podemos ver en la cartografía de Neil Cave del 2019, donde se compararon como las cartografías que nosotras veíamos históricamente en relación a realmente el tamaño de los territorios. Generalmente se ocupan como para probar ciertos dominios a través de este lenguaje simbólico, dominio territorial. Entendiendo la cartografía como un instrumento de poder, es necesario apropiarnos de esta herramienta. Esto nos permite abrir diálogos y establecer nuevas comprensiones y dinámicas en cuanto al territorio. Y de esta manera, la cartografía como herramienta puede mutar para explorar otros aspectos socioespaciales, como no es la cartografía en el territorio cuerpo. Como colectiva feminista nos preguntamos cómo nos hacemos cargo de esta herramienta. Y como colectiva feminista nuestro interés está en cuestionar la estructura y dinámicas patriarcales que se dan en el territorio. Nuestro objetivo es brindar instancias de reflexión en torno a la temática y dar espacio a la construcción de nuevas visiones. Y ojalá llegar a un espectro muy amplio de personas a las que podamos brindar esto, ya sea a nivel escala territorial, barrio o institucional, centros educacionales o agrupaciones de cualquier tipo. Nuestra primera cartografía nace en el marco del contexto del Mayo Feminista del 2018 acá en Chile, donde las alumnas y trabajadoras de instituciones educacionales empezaron a denunciar la violencia sexista que se está dando en esos espacios, históricamente que se daba en esos espacios. Y como colectiva vimos la necesidad que tenían de denunciar y de entender las formas de operar del patriarcado. Y así surgió nuestra primera cartografía como una herramienta de formación, de autoconocimiento, a través de definición de conceptos, de enunciar las cosas por su nombre, de visualizar la estructuras hegemónicas y a través también de las experiencias comunes de quienes participaban en estas cartografías. La cartografía de la violencia es un instrumento que permite clarificar ciertos tipos de violencia, las clasificamos al menos en 10 tipos hoy en día, y además de clasificarla, de localizarla en cierta parte del mapa que siempre corresponde al lugar donde estamos cartografiando, o sea, en un espacio metropolitano, nacional o a escala pequeña dentro de una institución, un barrio. Y sabemos que la información que tocamos a través de hablar de las violencias es información sensible y por lo mismo es un contenido que tenemos que tratar con mucho cuidado y mucha contención. Por lo tanto, armamos espacios íntimos para llevar estas cartografías. Candel. Ya. Luego de pensar y trabajar la idea e instrumento de cartografías de la violencia, a fines del 2019 y paso del 2020,
pensamos en generar un ejercicio que se llama cartografías de la resistencia. Entonces fue importante para nosotras pensar por qué cartografiar las resistencias. Esto fue un paso desde explorar las violencias que existían a la época del Mayo feminista a pasar a explorar la agencia de las personas dentro de un contexto de estallido social que se estaba dando desde fines del 2019 en Chile. En este contexto es que se toma otra postura respecto a la denuncia, la cual fue muy preponderante dentro de la época del Mayo feminista que explicó mi compañera, y se pasa a tener una postura respecto a la denuncia, pero que tiene que ir acompañada de una acción, no podía ser ya una denuncia por sí sola. Entonces, el paso a la resistencia tiene que ver con tomarle el peso al contexto. Las formas de convivir con las violencias ya se habían discutido y ahora había otra postura desde lo colectivo que abogaba por relevar la acción de quienes se desenvolvían en sus mismos territorios. Entonces el foco se pone en las personas y particularmente en las mujeres como agentes de cambios, poniendo el valor en las distintas situaciones, contextos y esfuerzos que se desarrollaban desde su cotidiano. El contexto de todo esto fue la revuelta social del 2019, que nace de del contexto que vivimos en Chile, en el cual nos desenvolvemos en una economía, cultura y sociedad neoliberal, con un tejido social muy quebrantado, donde la individualidad es lo principal. Dentro de esto, el gatillante para lo que fue la revuelta social de 2019 fue el anuncio del alza del precio del transporte público por parte del gobierno de derecha de Sebastián Piñera. Esto tuvo una respuesta negativa general por parte de las personas que habitamos Santiago, que es donde se iba a aplicar esta medida principalmente, y una respuesta negativa particular por parte de las y los estudiantes secundarios, quienes comenzaron una serie de evasiones en el transporte público. Este fue el gatillante principal para una serie de marchas diarias y paralización de la ciudad que entendíamos hasta ese entonces. En este sentido, así fue como se nació la revuelta social, que nos ayudó en cierta medida a comenzar un proceso de recuperación del tejido social. La revuelta nos ayudó a vernos las caras, a activar grupos de organización en los territorios donde antes no se estaban dando o a reforzar en aquellos territorios donde ya existían. Se empezaron a activar las redes de colaboración barrial, esto ya que como los territorios y la ciudad en sí estaba paralizada, las personas dejaron de ir a los centros de trabajo porque ya no había transporte público, hubo desabastecimiento en muchos lugares por supermercados y negocios que no estaban atendiendo. Entonces, la necesidad hizo eco de lo que se empezó a llamar solo el pueblo ayuda al pueblo. En este aspecto, nuestra contribución con las cartografías de la resistencia fue intentar relevar todos estos aspectos, darle importancia al trabajo de menor escala que se estaba dando en comunidades, territorios y barrios a nivel de vida cotidiana, en lo personal y en lo más íntimo. Con las cartografías de la resistencia, entonces, buscamos visibilizar, relevar y poner en el espacio todos estos pequeños esfuerzos que se estaban teniendo. Con respecto a la herramienta en sí misma, teníamos de antecedente que la marcha del 8 de marzo, del Día de la Mujer del 2019, fue una de las marchas más multitudinarias antes de las marchas que ocurrieron por el estallido social. Entonces, pensamos que aplicar la cartografía de la resistencia en la marcha del Día de la Mujer del 8 de marzo del 2020 sería un buen espacio para cual desenvolver esta actividad. Por lo mismo, tuvimos que preparar un atril con un mapa metropolitano, o sea, tuvimos que abarcar un territorio mucho más amplio, ya que si estábamos pensando en un espacio multitudinario, íbamos a tener que pensar también en un mayor espacio, mayor territorio para mapear y para localizar la resistencia. Y también tuvimos que preparar los adhesivos de simbología, que en este caso eran un círculo por un lado con una R de resistencia, y un post-it un poco más grande donde podían escribir efectivamente cómo es que ellas entendían su resistencia. Así teníamos un atril que por un lado tenía un mapa del el territorio metropolitano con la pregunta, amiga, ¿dónde resistes?, en el cual ellas tenían que pegar los stickers de círculo con la R en el lugar donde ellas ubicaban su resistencia, y en el otro lado del atril estaba el mismo mapa con la pregunta, amiga, ¿cómo resistes?, y en él pegaban estos adhesivos un poco más grandes, en los cuales podían desarrollar un poco más
la experiencia de la resistencia. Entonces lo que estábamos haciendo era espacializar por un lado y por el otro lado escribir y describir las experiencias concretas. En cuanto a la metodología, abogamos por un enfoque participativo, en tanto todas estábamos construyendo la cartografía ahí mismo en el lugar in situ, abierto a todas las mujeres que participaban de la marcha y a la deriva, ya que no había previa inscripción, ni tampoco tenían que quedarse en el lugar más rato, sino que iban, nosotros les facilitábamos los artículos y ellas podían ir e interactuar con el mapa autoaplicadamente. Fue una aproximación a espacializar nuestra experiencia, fue un despliegue y una ocupación del espacio público, ya que nos pusimos en un lugar estratégico que avisamos previamente por redes sociales, y también tomamos los cuidados necesarios en torno a la revelación de datos personales. Esto ya que en el contexto de revuelta social estaban habiendo muchos problemas de violencia institucional por parte de las policías, que estaban utilizando datos filtrados desde internet para amedrentar y violentar a distintos grupos sociales y personas naturales. En cuanto al desarrollo y aplicación del instrumento, este partió, como les contaba antes, desde todo el contexto gatillante de la revuelta social. Dentro del... en enero del 2020 tuvimos una primera pincelada o testeo de lo que vendría siendo las cartografías de la resistencia en el encuentro plurinacional de mujeres que se realizó en enero en Santiago. En él aplicamos el ejercicio de cartografías de la violencia, pero agregamos extra el adhesivo de la R de resistencia para que las mujeres además pudieran marcar los lugares de resistencia y no solo quedarnos con los lugares donde se sentían violentadas. Entonces este fue un primer paso a aprobar la actividad. Luego en miras del 8 de marzo ya empezamos con la preparación y los materiales de los materiales gráficos y el atril para la actividad, que no fue menor porque fue algo que construimos entre nosotras. Luego comenzó el proceso de difusión del llamado por redes sociales, donde avisamos previamente a las personas que participan de nuestras redes sociales en qué lugar nos íbamos a posicionar para que pudieran acercarse a él, lo cual fue un poco complicado en la práctica, ya que fue una marcha tan multitudinaria que costaba movilizarse por la extensión de la arteria principal de la ciudad, en ese caso la Alameda. Luego el mismo día, el 8M, que fue un domingo, instalamos el instrumento a eso de las 9 de la mañana, un poco antes, y ya empezamos ahí con todo a convocar a las mujeres que iban pasando, a invitarlas a participar, contándoles un poco de lo que estábamos haciendo, hasta que ya llegó un punto en que ellas mismas se involucraban por iniciativa propia de la actividad, como que veían el atril que era muy grande, les llamaba la atención y decidían acercarse por sí solas a preguntar y hacerse partícipe. Dentro de la recepción de las personas, de las mujeres, hubo una muy buena disposición, nos contaron y nos hacían parte de sus experiencias, o sea, no solamente las escribían en el post-it, sino que generaban conversación con nosotras, nos daban su feedback. Ocurría algo muy lindo, que cuando localizaban los puntos de resistencia y veían que habían otros adhesivos de otras mujeres al lado, esto les suscitaba distintas reacciones al saber de que por un lado no estaban solas y que por otro lado estaban dándose otro tipo de iniciativas también muy cerca de ellas. Sí cabe destacar que por la extensión del mapa, por lo multitudinario de la marcha, se nos fue un poco de las manos el poder tener el dato tan exacto de la localización, ya que fueron muchos puntos que se empezaron a solapar uno sobre otro, ya que fue mucha la participación de mujeres dentro de esta cartografía de la resistencia. Y ya para finalizar, sacamos el atril a eso de las 2 p.m., cuando empezó a bajar la convocatoria de la marcha, ya se empezaron a ir las mujeres que participaron desde muy temprano, y empezaron a aparecer focos de violencia policial, violencia institucional policial, que empezaron a poner en peligro el pacífico desarrollo de la marcha. Como resultados, entendemos que hay un amplio espectro de lo que se entiende por resistencia, más allá de la organización política, que es a la que apuntábamos en un inicio. La resistencia habita nuestro aspecto desde lo más íntimo a lo más público.
En cuanto a la sistematización, logramos clasificar la información a partir del reconocimiento de distintos ámbitos de la vida donde se aplica la resistencia, tales como los vínculos afectivos, la autoformación, la lucha por la autonomía de los territorios, comunidades organizadas frente a la coyuntura nacional, desde la propia trinchera profesional o especialidad, desde el feminismo antiespecista, etc. Lo que hicimos como proceso de evolución estuvo marcado en el contexto del primer confinamiento a nivel nacional, entonces tuvo que ser una evolución sí o sí virtual. Por lo que hicimos esta gráfica que compartimos por redes sociales y en las que vinculamos organizaciones que trabajan con estas distintas temáticas. Y para finalizar, ¿cuál es la proyección de este proyecto? Sí o sí tenemos que volver a determinar el alcance del número de participantes porque se nos salió la escala por la marcha, entonces para localizar de manera más precisa estas experiencias. Y por otro lado, sabemos que hoy en día, en plena pandemia, tanto violencias como formas de resistencia se han agudizado, porque es de suma importancia poder montar nuestra herramienta a una participación digital. Por lo tanto, es necesario que la abordemos desde distintas técnicas digitales como Mind Maps de Google, etc. Ahí tendremos que empezar a experimentar. Pero cuestiones positivas de esto es que podemos llegar a distintos territorios a través de la era digital. Pasamos después con la ponencia de Paola Thompson, Las ciudades tienen cara de mujer. Paola Thompson es maestra en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y durante 2016 realizó una estancia de investigación en Madrid, España, en el Departamento de Filosofía de la UNED, para la elaboración de su tesis con el tema de la sensorialidad y el cuerpo en la experiencia estética. Labora en el CIDE de 2017 a 2020, donde realizó una investigación sobre el delito de desollamiento en la Ciudad de México y una segunda pesquisa que trata sobre la tipificación del ciberacoso en los códigos penales de México. Asimismo, es profesora a nivel licenciatura en el Tecnológico de Monterrey y en el CIDE para el diplomado con el tema de inclusión, género y tecnología. Dentro de sus publicaciones destacan el libro, el artículo Implicaciones simbólicas del desollamiento de mujeres en la zona conurbada de la Ciudad de México, en el libro Los sentidos del cuerpo, un giro sensorial en la investigación social y los estudios de género del Centro de Estudios de Género de la UNAM, y la escritura en la Secretaría, un ejercicio femenino sintiente, en la revista Digitum. Actualmente fue aceptada en el doctorado de Sociología en línea de Estudios de Género en la UAM Azcapotzalco con el proyecto sobre violencias posteriores al feminicidio en México. Pues Paola, te damos la bienvenida. Tienes 15 minutos. Muchas gracias. Siempre que me leen digo, ¿por qué compartí mi presentación así? Yo me especializo más en el tema de violencias de género. Y esto es algo más exploratorio de una arista de cómo estoy viendo el tema de feminicidios, si bien no es que sea todo el enfoque de investigación en esto, ahorita voy a ver, pues es más bien analizar cómo se han llevado a cabo ciertas políticas públicas en el tema de la violencia feminicida, que ha tenido un aumento en el espacio público, y esto lo acotaré a la Ciudad de México. Primeramente quiero pensar pues la importancia de abordar el espacio con la problemática de los feminicidios, destacar pues si existe una relación entre ellos, y además comenzar a ver que existe además en el espacio público diferentes violencias, que nos habla de un continuum más que de violencias acotadas y muy delimitadas, ¿no? Por otro lado, pues lo que les mencionaba de ver las políticas que se han impulsado para tratar este problema, si es que se puede mencionar como tal de la violencia feminicida, y pues unas reflexiones finales, ¿no? Considero que para analizar el problema de los feminicidios es importante pensar en cómo suceden y cómo acontece esta violencia, ¿no? Que para muchos ha sido considerada la violencia máxima contra la mujer. Entonces, esto es con el fin de pensar en la caracterización de este fenómeno.
Y al contextualizarlo, pues conviene preguntarse cómo sucede, cuándo, y aquí hago el subrayo la pregunta de dónde. Al preguntarme en el dónde, a partir de ciertos datos que el INEGI ha arrojado de manera muy general y nada más binomial desde la vía pública y la vivienda, se ve que ha habido un comportamiento muy diferente. Por un lado, pues aquí el color verde viene a ser la vivienda, que se lleva a cabo homicidios. Aquí no está tipificado como feminicidios porque han habido diferencias desde cómo se capturan los datos del feminicidio frente al homicidio, entonces, para abordar esto de manera general. Y en la vía pública, que es el color rojo, pues el comportamiento es diferente, han habido picos abismales, ahora en el 2017 igual, ¿no? Hay un crecimiento exponencial. Entonces, esto me deja ver que la seguridad para las mujeres, pues, ha tenido un tratamiento diferente en el espacio público frente a el espacio privado. Con eso no quiero decir que está exento de que en la vivienda no exista la violencia, ¿no? Pero el comportamiento se expresa diferente. Y ahora, para pensar esto, pues en el análisis pienso que el espacio público puede ser considerado donde ocurre ciertos espacios comunes que se ha pensado para todos y todas, ¿no? Que es un espacio también de tránsito, de comercio, frente a un espacio privado pensado como lo competente a lo personal, a lo doméstico, incluso a lo que opera fuera del Estado, pero aquí lo cuestionaría en el sentido de que si un feminicidio ocurre en un espacio privado, el Estado tiene la competencia para involucrarse y dar seguimiento a este crimen, ¿no? Y aquí cito a la autora Amorós, que es una filósofa feminista, que destaca que el espacio mismo ha sido jerarquizado según la categoría de género, ¿no? Para pensar cuál es la que se adjudica al hombre pensado desde el espacio público y la que se asocia a las mujeres en el espacio privado, ¿no? Entonces, aquí queda pensar cómo es que ha habido una problemática de cuando las mujeres transitamos, habitamos el espacio público, las violencias a las que se enfrenta, como en este caso la feminicida. Pienso en primera instancia cuáles problemáticas podrían acontecer dentro del espacio público. En primer lugar, la utilización, ¿no? Es diferente entre hombres y mujeres, dada una corporalidad que se les ha asignado. Por otro lado, la connotación de los términos no es lo mismo decir una mujer de la calle a un hombre de la calle. Y a lo que me he centrado es a la seguridad, ¿no? Que ciertos actos de violencia corroboran la percepción que tienen las mujeres de los hombres. Para una mujer es muy distinto la percepción que tiene de un espacio oscuro, solo, a la de un hombre. Y ya relacionando el espacio público y la violencia feminicida, pues si el espacio público es un punto en donde convergen hombres y mujeres, existen diferencias en sus experiencias, ¿no? Esto desde la percepción de la corporalidad que se ha asignado socialmente es algo cultural. Y además, en el hecho del feminicidio también se puede pensar esto acotado en dos momentos: dónde ocurre el acto del feminicidio, pero también dónde se deja al cuerpo de la víctima. Aquí sí hay una diferencia entre los datos que he podido destacar, porque si bien muchos actos feminicidas se pueden llevar a cabo en espacios privados, los cuerpos encontrados son en espacios públicos, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia del tránsito, de lo que se hace, el tratamiento del cuerpo. Y lo que les mencionaba, que las violencias no están tan separadas, de pensar a una mujer que
ha vivido o experimentado acoso, abuso, incluso llegar a algo más con mayor violencia como el feminicidio, ¿no? Pensado como un continuum. Aquí ya comienzo a hacer un rastreo de cuáles han sido las políticas públicas para afrontar la violencia general. Si bien no ha habido una política enfocada al feminicidio, salvo la punitiva, ¿no? Desde la penalización. Por ejemplo, aquí pongo del acoso, pero también del feminicidio se considera como tal si el cuerpo es encontrado en el espacio público. En primer lugar, veo que hay políticas para identificar qué violencias experimentan las mujeres. Por otro lado, están políticas punitivas, ¿no? Desde la penalización, que era lo que venía señalando. Otras políticas que es a una violencia diferente, que es la de la movilidad, ¿no? Que ahí está muy acotado para pensar en la división del transporte público, de los camiones, y módulos de asesoría jurídica y psicológica. Además de otras campañas que ya vienen a pensar en un socorro inmediato una vez que ya acontece cierta violencia. La más actual que me gustaría destacar es esta última, que es en una red de mujeres por la igualdad y la no violencia. Esto lo sacó en el 2019 la Ciudad de México para pensar desde algo más comunal y local, cómo es que se podrían generar redes, ¿no? Entre mujeres. Y pienso a partir de este rastreo que veo sobre cuáles han sido las políticas, están más encaminadas a mujeres que a hombres. Únicamente destaco esta de hombres, que además tiene su cierta crítica, pensada desde incluso rasgos de parentesco, ¿no? Aquí vemos un anuncio que dice, está relacionado que si el morbo con el que ves a una mujer podría ser al que ven a la mamá de este hombre, ¿no? Entonces, está muy enfocado a revictimizar, a pensarlo desde aspectos familiares, ¿no? Más que a un problema global, si es que es el caso de una política enfocada a los hombres. Hay una ausencia de prevención, sino que más bien hay una prevalencia ya al tratamiento de una violencia efectuada como tal. Y hay una fragmentación pensada desde el espacio público cuando se piensa en aspectos de el transporte público, por ejemplo, acotada a los camiones, a el metro, pero el espacio público sucede desde que una mujer sale de su casa, se puede desplazar caminando, en bicicleta. ¿Qué sucede en esos puntos ciegos, no? Entonces, pues a considerar que no ha sido en su generalidad retomado el espacio público, y además de que el feminicidio no acontece en el transporte, ¿no? Es en puntos que han quedado como ciegos del espacio público. Y bueno, esto me deja pensar en ciertas reflexiones desde que la violencia que viven las mujeres en el espacio público recae su propia responsabilidad. Las políticas públicas que he podido revisar están enfocadas a que ellas tienen las herramientas, o sea, el Estado les está brindando cierta información para que ellas con sus propias herramientas puedan lidiar con la violencia, que los poderes públicos no están encaminados a pensar en políticas de prevención, si acaso de atención a la seguridad una vez ya dada la violencia, y no se observa un análisis del espacio público como una condición que posibilita a los feminicidios. Está más acotada a otras violencias como el acoso sexual, ¿no? Y en ciertos puntos restringidos como el transporte público, ¿no? Y bueno, esto sería un acercamiento del tema que estoy viendo como una arista. Muchas gracias. Vamos entonces a la siguiente ponencia, que es una ponencia en coautoría por Patricia Santillán, Regina Díaz Salgado y Jimena Díaz Salgado,
que se titula Pensar y hacer episodios, espacios de inclusión, metodologías de investigación, diseño e implementación colaborativa. Leo la semblanza de estas autoras, vienen de un colectivo de diseño situado, colaborativo y transdisciplinarios que se llama co.moon, y de distintas especialidades, de urbanismo, de diseño, de arquitectura y de política pública. Regina Díaz es maestra en Gobernanza y Política Pública Urbana, licenciada en Estudios Políticos y Sociales por Sciences Po en París, Francia. Patricia Santillán es estudiante de maestría en el diseño transdisciplinario en la Parsons School of Design de New School, especialidad en educación en la University of Buckingham y diseñador industrial por CIDI de la UNAM. Y finalmente, Jimena Díaz es arquitecta de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Pues sin más, les doy la bienvenida a estas coautoras. Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos muy contentas de estar aquí. Como explicaron, pues somos un colectivo y lo que vamos a hacer hoy va a ser platicarles un poco cómo nosotros hemos abordado los procesos colaborativos de investigación y diseño y que hemos llegado a definir como un espacio inclusivo. Nada más para, ya en nuestra semblanza lo platicaron un poco, pero venimos de la arquitectura, la sociología, la antropología, el urbanismo, por lo que nuestro marco teórico es bien diverso, pero se enfoca más que nada en la sociología urbana, el diseño, la arquitectura, la biopolítica y la antropología. Los objetivos que les presentamos hoy van alineados a cómo pensar el espacio y el género, o cómo el género tal vez nos ayuda a pensar el espacio. Y nosotros pensamos siempre en tenerlo desde una posición bien pedagógica a nivel individual y subjetiva, incluyendo lo teórico y lo práctico. Entonces nos preguntamos cómo abordar el espacio, cómo lo pensamos, lo habitamos y lo creamos. Y nuestros deseos o intenciones parten de profundizar y pensar el espacio como una infraestructura social a través de las diversidades. Es decir, el género nos puede ayudar a empezar a complejizarlo, pero también a empezar a ver las diversidades más allá del género. Y pensar el espacio como un territorio que tanto es funcional, afectivo, es decir, las subjetividades juegan un hacer del espacio, como las infraestructuras físicas, y estas dos en conjunto liberan o regulan identidades, comportamientos sociales y experiencias. Queremos profundizar estas dos concepciones del espacio, y para hacerlo consideramos necesario romper con los binarismos que existen tanto entre la teoría y la práctica, entre lo individual o colectivo y entre lo científico y lo creativo. Y para hacerlo, nosotros vemos a las metodologías colaborativas, creativas y situadas, es decir, en territorios e infraestructuras específicas, como un catalizador para repensar estos conceptos a partir de una constante iteración entre lo práctico, lo teórico y las experiencias colectivas e individuales. Entonces, ahora sí, aunado a estos objetivos, definimos tres problemáticas principales, que son una, la concepción de los espacios. O sea, los espacios son espacios hegemónicos, existen así porque a pesar de que la diversidad es inherente a la humanidad, nuestras sociedades se han construido con respecto a modelos hegemónicos en funcionalidad, corporeidad y género, y estos reproducen ciertas normas, tanto en la política como en concepciones de diseño, y conllevan a desigualdades y exclusiones. Asimismo, estas tres problemáticas se unen porque estos espacios hegemónicos se fortalecen y se reproducen a partir de la validación de conocimiento del experto institucional, que deja de lado o de margen el conocimiento que viene de lo vivencial y de lo afectivo. Y por último, el otro problema que vemos más recientemente en la conceptualización del espacio es que muchos conceptos como lo es la inclusividad, la resiliencia o incluso pensar en un espacio a través del género se transforman en la marketización del espacio. Estos conceptos se vuelven eslogans que responden a un capital y a una agenda política. Entonces es muy importante posicionarse siempre desde el inicio cómo estamos abordando estos conceptos. Vamos a platicar sobre esto a partir de un caso de estudio que se llama Codiseñando Baños Incluyentes en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que resultó de
convocatoria que lanzó el Laboratorio Nacional Diversidades. Y aquí, a través de esta práctica que fue de diseño colaborativo e investigación, vemos al baño como un territorio único para explorar el género y el espacio, ya que une lo íntimo y lo privado con lo público, y es un espacio que directamente regula nuestros cuerpos y nuestras identidades. A nivel de posicionamiento de investigación ideológico, nos ponemos desde un lado pedagógico para deshacer y hacer las experiencias individuales y colectivas en el proceso de investigación, siempre pensando la inclusión para quién y desde la perspectiva de quién, antes de definir a la inclusión como algo que existe o un objetivo al que podemos llegar derechito, que es, un espacio es un sistema político y social que se alimenta de una infraestructura, entonces es importante revelar, problematizar y retar las presentes estructuras de poder que hay en el espacio, y ver al diseño siempre como un proceso inacabado. Por ejemplo, los temas de inclusividad y sustentabilidad los vemos como procesos, no como objetivos, y nuestro deseo es crear los escenarios donde estos pueden existir. Así le paso la palabra a Patti para que ella les platique más sobre la metodología colaborativa que surgió de este proyecto. Muchas gracias. Entonces, todas estas visiones e intenciones las tradujimos a una metodología. Esta metodología es colaborativa, es situada, es creativa, transdisciplinaria y transeccional. La metodología que les presentaré a continuación salió a partir de las reflexiones del proyecto y también como un resultado a una constante búsqueda por establecer un puente entre la teoría y la práctica, cómo podíamos bajar todas estas cosas y plasmarlos en algo práctico. Entonces, la metodología que utilizamos para el proyecto consiste en 6 etapas. Estas 6 etapas corresponden a momentos específicos dentro del proceso de diseño. Es importante remarcar que esta metodología no es una serie de herramientas paso a paso de implementación, sino es más bien como una guía para crear, transformar y evaluar de manera constante, iterativa y no lineal. La secuencia de etapas puede funcionar como guía a nivel macro, o sea, para abordar un proyecto, o puede también funcionar a nivel micro, que podría ser la estructura de un taller o una entrevista. Es una metodología donde el proceso es guiado por el mismo proceso y no es guiado por una serie de resultados que esperamos alcanzar. Es decir, cada etapa, sea convergente o sea divergente, arroja una serie de lineamientos que sirven como base para construir la siguiente etapa, y conforme vamos avanzando, los objetivos son más direccionados y más específicos. Esta metodología es una metodología de coinvestigación y de co-creación, por lo que cada una de las etapas, en cada una de las etapas implementamos diferentes herramientas de diseño colaborativo con el objetivo de hacer visibles las necesidades contextuales y así identificar las principales tensiones o las principales intersecciones entre los diferentes usuarios, las diferentes disciplinas y las diferentes perspectivas, tanto humanas como no humanas. El contexto funge como un envolvente desde un enfoque sostenible, colaborativo, inclusivo y pedagógico. Con estos conceptos no nos referimos a una lista para ir palomeando, sino a un constante recordatorio para buscar formas de realmente entender y sobre todo cuestionarnos la manera en la que estamos abordando el proceso. También la manera en que abordamos las inevitables dinámicas de poder que surgen en los procesos colaborativos, y también nuestro propio posicionamiento, nuestros propios sesgos y perspectivas cuando entramos al proyecto. La transeccionalidad del contexto resulta en que cada proyecto tenga su propia cosmología del territorio, y esta cosmología es construida por las múltiples subjetividades, las experiencias, conocimientos y perspectivas de quienes van nutriendo el proyecto. Lo que trae a la mesa cada persona se va sumando y se va complementando, y es lo que influye en cómo se desenvuelve el proyecto mismo. Una vez que terminamos el proyecto de los baños incluyentes, mapeamos las diferentes actividades con respecto a estas etapas que les mencioné, y lo hicimos para entender un poco la estrategia del proyecto.
Cada actividad tuvo un objetivo de investigación particular que estaba directamente vinculado al objetivo de la etapa, y las actividades buscaban ir navegando de lo general a lo particular y de lo individual a lo colectivo. Como herramienta utilizamos, más bien hicimos este análisis de mapeo de diversidades, tanto humanas como no humanas, y también de conceptos clave, con el fin de poder deconstruir los estándares heteronormativos y hegemónicos, tomando en consideración dos polos intrínsecos en la infraestructura que habitamos. Por un lado, el aspecto funcional y físico, y por el otro, el afectivo y el de las experiencias. Estos polos no nos sirvieron para abordar ya sea uno o el otro, sino para quedarnos en el conflicto y romper con las jerarquías. Nos sirvieron para hacer un análisis dual a través del espectro de las diversidades y así encontrar los puntos medios, buscar consenso en la disidencia y reconceptualizar en relación al proyecto mismo. Cuando hablamos de diversidades no humanas, nos referimos a tomar la naturaleza como un usuario y romper con la dicotomía jerárquica naturaleza-humanidad históricamente presente en el diseño y construcción de toda la infraestructura. Las actividades a lo largo de todo el proceso de diseño buscaron ir más allá de la participación para llegar a la real colaboración o intentar llegar a la colaboración a través de un proceso pedagógico que también funge como proceso de sensibilización, proceso de investigación, recolección de datos, reflexión individual y colectiva y diseño a partir de las experiencias. Para nosotras es imprescindible hacer un diagnóstico sistémico del espacio a intervenir para entender las principales problemáticas, necesidades, deseos y limitaciones a través de múltiples perspectivas e identificar la relación entre ellas y las intersecciones políticas, físicas y afectivas. Abordar los proyectos de manera sistémica nos permite identificar y abordar las causas y no solo las consecuencias. Por ejemplo, en el caso de los baños, muchas veces simplemente se quita la señalética que divide los baños por género, que es una solución inmediata a una problemática evidente. Sin embargo, un cambio sistémico requiere realmente reconfigurar el espacio de los baños para generar otro tipo de dinámicas, de estructuras de poder y de accesibilidad a la infraestructura. Entonces, siguiendo con esta misma línea, le cedo la palabra a Jimena para que nos explique más de este proyecto. 10 minutos. No te escuchas. Gracias. De acuerdo a los resultados obtenidos de las etapas previas, se llegó a tener una serie de lineamientos o soluciones prospectivas con las cuales desarrollamos la propuesta. Del lado derecho se encuentran las problemáticas principales que encontramos de acuerdo a toda la investigación, y del lado izquierdo la solución que se planteó, ¿no? Por ejemplo, una era la seguridad y falta de ventilación y luz, y como solución fue abrir el espacio. La que sigue. Como nos damos cuenta, en esta diapositiva se ve el espacio a intervenir, ¿no? Del lado izquierdo se ve que los baños estaban situados en la parte de hasta abajo a la izquierda, en este muro amarillo. Esa es la puerta de la entrada de los sanitarios de discapacitados, y se encuentran en pésimo estado, ¿no? Se ven las fotos del interior, ¿no? Cómo están las tazas, las puertas, que no cumplían de manera eficiente, ¿no? La que sigue. La distribución de los baños, del lado izquierdo, se incluían 2 baños normales, que son los morados, y uno para diversidad funcional, y los cuales, pues, como vimos en las fotos anteriores, no respondían a, en realidad, la problemática. En nuestra propuesta fue importante categorizar en zonas, primero la privada, que corresponde a los cubículos, semiprivada, que corresponde al área de lavado y de donde están los espejos, y un área pública que corresponde a un pasillo que fuera transitorio. Utilizamos diferentes recursos materiales y estéticos para crear membranas de visibilidad, de ventilación y de iluminación natural en las distintas zonas. En la que sigue.
La falta de accesibilidad y la inseguridad nos hicieron generar una propuesta de apertura y modular que buscara promover el monitoreo colectivo. Las dos plazas que rodean los sanitarios ahora están conectadas a través de las circulaciones creadas en el interior. La que sigue. Como pueden ver, en la propuesta del lado derecho, el espacio se abre completamente y se usan membranas como una red en las escaleras para crear permeabilidad y privacidad también entre espacios. Tanto en la instalación como en los detalles de los cubículos, se buscó utilizar colores y materiales que contrastaran con el espacio existente para provocar una sensación de confort y amabilidad en comparación al ambiente. La que sigue. Y finalmente dividimos el espacio en cubículos que corresponden a las diversidades. Por ejemplo, que es así que el usuario elige el cubículo a partir de los elementos del espacio y no de acuerdo a las identidades de cada uno. El mantenimiento y sustentabilidad a largo plazo del espacio fue importante y hablamos con la persona encargada de mantenimiento sobre la limpieza y adecuamos la infraestructura para que esto tuviera una reducción en su tiempo. La que sigue. Y como conclusión, nuestra visión de un baño en el que puedan cohabitar todas las diversidades conciba la inclusión como un proceso y no como un fin. Es así como el baño incluyente es un escenario mediador, facilitador y en constante co-creación de inclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias a las ponentes por ajustarse al tiempo y por la presentación que nos dieron, que está muy interesante. Y bueno, al final podríamos hablar sobre las metodologías implementadas en estas investigaciones que han platicado. Ahora pasamos con Paola Flores Miranda, con el título Investigación, Acción Participativa con Perspectiva Feminista, una apuesta para la construcción de entornos seguros en las ciudades. Y antes de presentar a la ponente Paola Flores, les hago una invitación a quienes nos están viendo desde sus computadoras a que hagan preguntas al panel. Pueden hacerlo en el chat, en el recuadro del chat que pueden encontrar en la plataforma. Bueno, Paola Flores Miranda es doctoranda en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Su línea de investigación abarca los procesos participativos en la producción de ciudad, la autogestión, espacio público, feminismo y subjetividad. Es especialista en planeación urbana participativa en barrios populares y ha realizado proyectos de investigación-acción en países como México, Haití y Honduras. Tiene amplia experiencia en programas de formación de grupos y educación popular en medios rurales y urbanos, con temáticas como el desarrollo local, mejoramiento del hábitat, género y fortalecimiento organizacional. Trabaja en la construcción e integración de metodologías participativas innovadoras dentro de las intervenciones urbanas multidisciplinarias. Y es cofundadora del colectivo Crea Ciudad, espacio interdisciplinario de investigación urbana. Pues Paola, nos da mucho gusto que estés aquí, te damos la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todas. Un poco para continuar alimentando estas presentaciones de metodologías que me han resultado bastante interesantes. La presentación que yo vengo a aportar es acerca de un proceso de investigación-acción participativa con perspectiva feminista y que tiene sus antecedentes en un trabajo etnográfico sobre la violencia de género en los espacios públicos de la Ciudad de México, en donde se conformaron distintos espacios de reflexión y trabajos de grupos de mujeres de distintas profesiones, de distintos intereses y que trabajaban en diversos ámbitos. Y bueno, de ahí surgió un proceso de investigación-acción participativa cuyo objetivo es crear un espacio de producción de conocimiento colectivo desde distintas perspectivas y también utilizando distintos canales de expresión. Otro de los objetivos es poner en práctica el conocimiento a partir de acciones personales o que podemos desplegar en nuestro entorno y también colectivas. Y en este sentido, o haciendo énfasis, estamos enfocadas en la elaboración de propuestas metodológicas que permitan trabajar la violencia de género en los espacios locales o espacios
próximos, principalmente con jóvenes, que es la población en la que trabajamos las personas que formamos parte del grupo permanente de investigación. Y bueno, crear una red de colaboración que permita la emergencia de nuevos procesos o de nuevos proyectos dentro de este. La investigación-acción participativa, pues es más allá de una metodología, un acercamiento a la realidad, una forma de investigar, en donde va a vincular la construcción de conocimientos y la participación para transformar una realidad o la realidad que se está estudiando. Busca romper con jerarquías, en este sentido va a cuestionar la distinción entre investigadora y sujetos de investigación, y con esta intención pues va a buscar relaciones más horizontales en donde las participantes van a ser parte de este proyecto como co-investigadoras. En este sentido, bueno, se involucran en todas las etapas del proyecto, en la identificación de problemas, en el diseño, en las preguntas de investigación y también en la difusión de los resultados. ¿Cómo incluimos la perspectiva feminista? Bueno, partiendo del principio de que la investigación-acción busca esta generación de conocimiento como un compromiso político, en el sentido que va a buscar la construcción de alternativas de transformación y enfocado en este caso en la violencia y la desigualdad. Va a haber una vinculación constante entre la teoría y la praxis para poder, o lo que significa actuar para transformar esta realidad. Los métodos feministas o las metodologías tienen esta orientación hacia la perspectiva feminista, y esto quiere decir que la vida cotidiana de las mujeres, sus voces, así como sus experiencias, van a ser fuente esencial del conocimiento, del proceso de construcción del mismo. Y se va a buscar siempre hacer uso de herramientas participativas que sean adaptadas a los contextos en los que se encuentran. El proceso de investigación abarca entrevistas a profundidad, ejercicios de observación participante, talleres y espacios de discusión. Y contamos con registro de pláticas, ya sea informales o formales, dibujos, fotografías, mapeos, también diarios personales o algunos testimonios a modo de diario personal, y se han realizado artículos y ensayos de investigación con los resultados de este proceso. Se ha trabajado en jornadas, en eventos artísticos, también en eventos dedicados específicamente a la sensibilización de la violencia de género en los jóvenes, y esto en preparatorias y organizaciones, ya sea barriales o de la sociedad civil, en la Ciudad de México y en Puebla. Entre los ejercicios investigativos que se han realizado, bueno, son entrevistas a mujeres de diferentes zonas de la ciudad, con diferentes edades y características, que nos interesaba aquí mostrar o profundizar en la experiencia subjetiva, es decir, cómo experimentan, viven, perciben, pero también cómo reaccionan ante la violencia que se suscita en el espacio público y qué significación tiene y qué impacto en su vida cotidiana. Asimismo, o dentro de la última fase de este proceso, hemos realizado entrevistas a grupos de autodefensa feminista, también para conocer su experiencia y la puesta en marcha de sus propias metodologías, así como de sus procesos organizativos. La cartografía participativa específicamente se realizaron en colonias y preparatorias de la Ciudad de México, y se buscaba identificar las dinámicas espaciales en relación con la percepción de inseguridad, pero también identificando los elementos físicos, sociales y simbólicos que pudieran incidir en la construcción de entornos seguros. Y fue un pretexto justamente para analizar estos espacios próximos de los locales que los jóvenes frecuentaban en las preparatorias, en Tláhuac, al sur de la Ciudad de México, y también en las colonias centrales.
A partir de ahí, o con esta información, se construyeron talleres con una metodología que buscaba motivar procesos de transformación a partir de conocer o de concientizarse del problema de la violencia en los espacios próximos y buscando la construcción de propuestas de acción orientadas al cuidado colectivo. Estos talleres se realizaron mixtos, en preparatorias y también solo con chicas y mujeres en organizaciones sociales. Los ejes de acción de estos talleres, uno era la información sobre la violencia de género, construir toda esta información para tener todos el mismo nivel. Posteriormente se trabajaron las emociones desde el reconocimiento corporal. Se trabajaron las habilidades de análisis y discusión para poder construir un discurso y posteriormente la construcción de estrategias colectivas de cuidado colectivo, siempre motivando las relaciones de apoyo, de solidaridad y sororidad entre las participantes. Presenta también algunas herramientas que nosotros consideramos importantes o esenciales dentro de este proceso, que fuimos adaptando en función a lo que buscábamos, no solamente a nivel de investigación o de construcción de datos, sino también siempre con la intención de orientar hacia un proceso pedagógico y que ellas pudieran posteriormente continuar el proceso y todo el camino que ya habían recorrido con estos talleres. Con los periódicos murales, las chicas participantes buscaban la información. Fue la oportunidad de dar algunos datos de fuentes oficiales, de ensamblaje de la información y también de la construcción de un discurso a partir de este periódico mural, de cómo poder dar un mensaje que permitiera sensibilizar a los compañeros. Este periódico mural se expuso en los patios de las escuelas, entonces había también una intención de las chicas de mostrar a todos sus compañeros sus experiencias. Hubo también ejercicios de reconocimiento de emociones a partir de la integración de distintas disciplinas, distintas técnicas grupales que permitían construir un espacio de confianza, de relajación, y partían de un recorrido a partir del miedo como un sentir físico y corporal propio, a partir de todo lo que ellas han vivido, experimentado, lo que creen y lo que imaginan. Estos ejercicios de reconocimiento pues encontraron distintos canales de expresión, desde la música, el dibujo, audiovisuales, que nos permitían reconocer las sensaciones, los sentires y tener este alcance o este principio del cuerpo como el primer territorio. También se realizaron mapeos específicamente dentro de sus escuelas y a sus alrededores. Aquí se situaron en el espacio todas estas percepciones, sensaciones, dinámicas, barriales y manifestaciones de la violencia, pero también algunos espacios que pudieran servir de apoyo para poder generar algunas acciones, ya sea a nivel simbólico o contestatario. Se realizaron también espacios de discusión que permitían liberar la palabra. Es así que nos enfocamos en generar ambientes de confianza para poder analizar y también sacar un poco todo lo que las chicas querían mencionar e identificarse con sus otras compañeras. Y había pues una intención de generar esta confianza, pero también el reconocimiento y credibilidad de lo que ellas estaban exponiendo. También se trabajó con técnicas que permitían o motivaban el trabajo en equipo para poder identificar formas de intervención e implementarse desde su espacio, iniciativas con sus compañeros y que pudieran ser retomadas posteriormente o aplicadas ellas mismas. Aquí salieron algunas ideas y
ahora que las compañeras expusieron acerca de su proyecto de los baños inclusivos, acá se les ocurría que había unos espacios afuera en el patio, unas bancas con mesas, y que estaban rayadas con mensajes groseros, insultos y demás, y querían ellas resignificar esos espacios y tratar de poner mensajes más optimistas o mensajes feministas y también en contra de la violencia de género, y para ellas era una resignificación de sus espacios escolares que al mismo tiempo pues permitían dar un mensaje a toda la comunidad escolar. También se dio pauta a la colaboración con otras mujeres que a partir de sus propuestas artísticas pues se pudo se amplió esta manera para informar y concientizar del problema y permitió el intercambio de ideas, clarificar dudas y también la articulación con nuevos procesos que se dieron meses después. ¿Cuáles son los aprendizajes que nosotros nos quedamos con esta experiencia que, bueno, continúa, aunque ahora está un poco en pausa? La investigación acción participativa nos va a permitir tratar procesos complejos como son la violencia de género en distintos contextos y condiciones. La importancia de las escalas, de trabajar diferentes escalas, en este caso fue los espacios próximos que pueden ser los escolares, los laborales o incluso colonias o barrios. La integración de nuevas metodologías, de técnicas creativas, técnicas grupales que permitan despertar el interés, que sean actuales, que sean lúdicas y que haya un reflejo con las personas con las que se está colaborando. Un conocimiento previo del contexto nos va a permitir también adaptar y elegir las mejores técnicas grupales o metodologías que puedan funcionar según la población con la que se está colaborando. En este sentido, hay que buscar siempre los espacios de horizontalidad y ver este proceso como un conocimiento que es mutuo y un intercambio de saberes que es constante. Siempre mirar hacia la creación de redes, ¿no? Pensar que es un proceso que nosotros de cierta manera podemos sembrar esta semilla, pero que pueda posteriormente florecer en proyectos que ellas puedan llevar a cabo. Y bueno, para eso hay que hacer énfasis en el proceso pedagógico y de transformación como un proceso protagonista más allá de la investigación o de la construcción de conocimiento que forma parte, sí, pero siempre tomar en cuenta pues esta huella pedagógica que se deja con el trabajo participativo. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias, Paola. Pues con esto pasamos a la última ponencia en la mesa, que es de Luz Alejandra Cárdenas Santana, Conocimiento, Género y Espacio, una aproximación al estudio de las transgresiones. Les voy a presentar a la doctora Luz Alejandra. Bueno, la doctora Luz Alejandra es historiadora, egresada de la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, Rusia. Doctora, seguro así no se pronuncia, disculpen. Obtuvo la... Es como del Congo. Okay. Obtuvo la maestría en estudios latinoamericanos en la UNAM y es doctora en historia egresada del Colegio de Morelos. Nombrada maestra emérita de la Universidad Autónoma de Guerrero el 15 de mayo de 2004. Es coordinadora del Seminario Permanente La Construcción del Conocimiento con Enfoque de Género. Forma parte del núcleo académico de la Maestría en Ciencias, Territorio y Sustentabilidad Social de la Universidad Autónoma de Guerrero e imparte el curso obligatorio Espacio, Identidad y Género y coordina el curso optativo de Epistemología y Género. También forma parte del núcleo académico del doctorado en Estudios Sociales y Territoriales. Es cofundadora de la primera línea de investigación en estudios de género en la Universidad Autónoma de Guerrero y es integrante del cuerpo académico consolidado, Diversidad Cultural y Estudios de Género. Entre sus publicaciones destaca el libro Hechicería, Saber y Transgresión, Afro-Mestizas en Acapulco, 1621, editado por la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero.
y participó con un capítulo en Historia Urbana, editado por la Red Nacional de Investigación Urbana. Compiladora y coautora del libro Mujeres que saben latín, publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero, y coordinadora y coautora del libro Saberes, Memoria e Imagen. Y bueno, tiene una lista larga de publicaciones que en este momento no voy a leer porque tenemos poquito tiempo, pero sin más, le doy la palabra a Luz Alejandra Cárdenas Santana. Doctora, se queda con la mesa 15 minutos. Sí, muchas gracias. En realidad, lo que voy a presentar, Conocimiento, Género y Espacio, una aproximación al estudio de las transgresiones, es el resultado de no una, sino de varias investigaciones, unas de carácter sociológico, hechas en colectivo, especialmente una investigación que se hizo sobre pobreza y violencia en Guerrero, pagado por la Secretaría de la Mujer y asesorado por ONU Mujeres. Y además por las investigaciones históricas que he realizado sobre siglo XVII. Pero igual de lo que se trata es de contribuir a la reflexión en torno a la triple intersección de la perspectiva de género, el espacio y el mundo del conocimiento. Los recursos que se utilizaron, como ya lo dije, son las experiencias de las mujeres recopiladas durante diversas investigaciones realizadas en el estado de Guerrero y de elaboraciones surgidas del seminario permanente La construcción del conocimiento con enfoque de género. Los métodos que se han utilizado han sido fundamentalmente métodos cualitativos, porque consideré que era importante escuchar las voces de las mujeres sobre su situación y como algo no solo necesario, sino éticamente significativo. Y también de allí la importancia metodológica del estudio de la transgresión. Pues la segregación espacial es uno de los mecanismos por los que un grupo dominante ejerce su poder. Yo estoy de acuerdo con lo que planteó la compañera sobre la definición de Celia Amorós sobre la jerarquización de los espacios. Pero además hay que añadir un ingrediente que son las relaciones de poder. Utilicé básicamente un concepto que a mi juicio es muy importante para el tipo de estudios que consideran la subjetividad, que es el concepto de territorialidad, como una estrategia para controlar a las personas y a las cosas mediante el control de una determinada zona. Entonces, él dice específicamente, Robert Sachs, la territorialidad se entiende como el intento de un individuo o de un grupo de afectar, influir o controlar gente, elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre el área geográfica. Eso, ahí está la cita. Entonces, como les decía, trabajé como parte de un equipo que trabajamos pobreza y violencia de género en Guerrero y sacamos una publicación, pero a mí me gustaría destacar la experiencia de una compañera, que es lo que me gustaría analizar con ustedes, porque le hicimos una pregunta en el grupo focal, en uno de los grupos focales con los que trabajamos. Hicimos una pregunta sobre los sueños, sobre las aspiraciones que tenían estas mujeres, y una de las entrevistadas manifestó su deseo de seguir estudiando economía, pero que nos dijo que no podía hacerlo porque su esposo, que por cierto trabajaba en Chicago, en los Estados Unidos, se lo impedía porque su argumento era que podía desatender a su pequeño hijo. Esto fue muy interesante porque nos dio motivo a una serie de reflexiones. En primer lugar, en esta idea de territorialidad, decíamos que hay que añadir un ingrediente que es las relaciones de poder, dado que el poder se manifiesta en la capacidad de decidir quién sale y quién entra en un territorio acotado. Y en este caso es la casa, ¿no? Funciona como un cautiverio, como dice Marcela Lagarde, para la esposa.
y marca la negación del acceso al conocimiento, representado por los estudios de economía, a los que la entrevistada aspira, y además no solamente el esposo ejerce este poder desde Chicago, es decir, fuera del territorio acotado, y además constriñe su autonomía, ¿no? Desde fuera. Eso a mí me pareció sumamente interesante, porque uno pudiera pensar que una persona ejerce poder dentro del territorio acotado, pero en este caso es fuera del territorio acotado, que es la casa. Él está fuera incluso del país, y desde allá ejerce un poder sobre quién entra y quién sale, ¿no? De la domesticidad, básicamente, no solo la casa como espacio físico. Y siguiendo esta idea del concepto de territorialidad propuesto por Sack como estrategia para controlar las personas mediante el control de la casa, el esposo en Chicago, fuera del territorio acotado, es decir, la casa, afecta, controla a su esposa, pero no solo a la esposa, sino a los familiares que vigilan y le mantienen informado, ¿no? Entonces se ejerce un control sobre todas las relaciones familiares. Entonces, aquí es interesante, es lo que subrayo, a través del espacio se controla el acceso al conocimiento. Es decir, ella no puede abandonar la casa, dedicar tiempo a ir a estudiar, porque tiene que atender a su pequeño hijo. Entonces, eso nos lleva a analizar esta idea de poder. La idea de poder que se retoma en este trabajo es la de Michel Foucault, que plantea que el poder es una relación y por tanto es extensivo a todas las relaciones. Todas las relaciones, dice Foucault, están imbricadas con otros tipos de relación, el poder. Y de la misma manera, ¿no? Las relaciones de poder son multiformes, dice él, no solamente como castigo y prohibición, hay todo un discurso que se genera en torno a esto. Entonces, el poder, como decíamos, es una relación, pero las relaciones sociales son inequitativas, como puede verse en el caso que se analiza, y por tanto el poder no se ejerce de manera equitativa. Y lo más interesante, ¿no? Que no hay poder sin resistencia. Entonces, ahí es donde entra este aspecto de la transgresión. El orden social se expresa tanto en los espacios a los que las mujeres tienen acceso como aquellos que les están vedados. Desde el momento, dice Foucault, en que se establecen los límites entre lo prohibido y lo permitido, se sientan las bases para su transgresión. ¿Por qué? Porque no se prohíbe lo que no se hace. Las transgresiones nos ayudan a comprender el orden social. En los trabajos históricos que he realizado, me gusta mucho revisar las prohibiciones, porque justamente esas prohibiciones me dan el pulso de la vida cotidiana. En el caso, por ejemplo, de una investigación sobre La Habana, allí, por ejemplo, en el siglo XVII se prohibía que la gente vendiera cangrejos. Y hasta la fecha uno puede ver que la gente vende cangrejos, ¿no? Y que muchas recetas cubanas pues están basadas en los cangrejos. O sea, es muy interesante cómo lo que se prohíbe nos da el pulso en gran medida de la vida cotidiana. No solo, ¿no? No solo es esta la fuente, pero es una fuente importante. Y además se puede comprender que los límites entre lo que está prohibido y lo que está permitido son flexibles y son históricos. No son siempre los mismos, como sabemos. Y entonces uno se puede preguntar, ¿qué sucede cuando una víctima no puede acceder a la reciprocidad negativa? Es decir, cuando no puede devolver el golpe con el golpe. Las ofensas a la dignidad humana alimentan un discurso oculto de indignación. Dicho discurso oculto no solo se refiere a la oralidad, sino también a las prácticas, a los actos de habla. Y en ocasiones un discurso público de los dominados puede interrumpirse en momentos de furia que perturban la superficie del silencio.
todas estas manifestaciones que vemos, de las que hablaron las compañeras al inicio, pues son eso, ¿no? Son momentos de una gran indignación y que perturba, ¿no? El orden, ¿no? Digamos, la superficie del silencio. Entonces, nos interesó muchísimo el estudiar específicamente esta relación de las transgresiones, su vinculación con el espacio, de estos espacios, de los límites entre lo permitido y lo prohibido. Y entonces el cuerpo académico al que pertenezco, aquí estamos algunas de las compañeras que lo integramos, formamos un seminario permanente que se llama La construcción del conocimiento con enfoque de género, de las cuales me nombraron coordinadora. En realidad este es un espacio de reflexión, un espacio puente, dijera doña Teresa del Valle, por cierto, conferencista magistral del primer Congreso sobre Género y Espacio. Y uno puede preguntarse, a la manera que hacen varias compañeras feministas, ¿cuáles son los aportes de los estudios de género a la teoría del conocimiento y en el caso específico del seminario permanente que, como dije, yo encabezo? Entonces, aquí vimos la importancia de la perspectiva de género como una mirada, ¿no? Y comprendimos a través de, ya llevamos 8 años de funcionamiento, el seminario justo ayer cumplió 8 años de su fundación y allí nos dimos cuenta que el conocimiento es cada vez más acorde a los requerimientos de este mundo complejo y además el surgimiento de temas nuevos, un tema emergente que se ha visto sobre todo en la tercera convocatoria de este seminario fue el de género y territorio. Entonces, una manera de vincularlos es justamente a través de la transgresión. Pero ha habido muchísimos aportes muy interesantes sobre el género y sobre nuevos conceptos, resignificación de viejos conceptos, etc. En eso, algunos resultados, pues vemos que el estudio de las transgresiones favorece el análisis de la condición de la subordinación en la que nos encontramos las mujeres, los mecanismos a través de los cuales dicha subordinación se perpetúa y las formas en que se manifiesta. No tengo tiempo de mostrar todos los resultados, pero yo he estado estudiando bigamias, y un conjunto de transgresiones en la vida cotidiana del Acapulco del 17. Pero es muy interesante cómo nos damos cuenta de la forma en que la subordinación de las mujeres se perpetúa y las formas en que se manifiesta y cómo estas formas evolucionan a través de la historia. Y además se mostró algo que fue muy importante para las investigaciones que se presentan en el seminario. Se mostró que los estudios de género no pueden realizarse al margen de su espacio-temporalidad. Coincido con las compañeras que hablaron de los estudios de género situados. Conclusiones. Bueno, lo anteriormente expuesto muestra la relevancia de la creación de espacios de interlocución que permiten recuperar la experiencia pensada y la manera en que las actoras resignifican sus prácticas y claro, eso contribuye a su autonomía. Y también lo que me parece muy importante, como un hilo de Ariadna, es el estudio de las transgresiones, cuyo descubrimiento nos ha facilitado el diálogo con otros enfoques e incluso podemos afirmar que, coincido también en esto con otras compañeras, que la interseccionalidad está puesta en la mesa de la discusión. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alejandra. Pues con esto terminamos la presentación de las ponencias y entonces abrimos un espacio para contestar las preguntas del público que hicieron llegar y para a lo mejor dar una reflexión final sobre lo que se planteó en la mesa. Como pueden ver, es una mesa que parece que aborda temas muy variados, pero un hilo conductor que tiene la mayoría de las ponencias, excepto una ponencia invitada de nuestra
ponente Paola Thompson, que por un tema de agenda, digamos, agendar aquí, es un tema de las metodologías y los enfoques para estudiar y pensar el espacio, el territorio y el género, y también para pensar metodologías feministas, ¿no? Entonces, bueno, les paso a hacer unas preguntas que son muy específicas. Una de ellas es al colectivo Callejera y que preguntan sobre cuál es su visión a futuro del movimiento feminista en Santiago y de las propuestas emergentes que emergen, bueno, al final de este, bueno, dicen al final del 2019, pero yo creo que se refieren al final del proceso, ¿no? Y también les preguntan sobre cómo han sistematizado la información que recopilaron, porque me imagino que es un volumen muy importante. Y otra pregunta que hacen para el proyecto del baño incluyente es sobre qué resultados tuvo ya al momento de implementarse la metodología, hicieron el proyecto, qué pasó con el proyecto, existe el baño, podemos ir a la facultad a utilizarlo, si no, cuándo se podría, bueno, visitar, si no se va a construir, dónde podemos ver su proyecto, cómo conocer más acerca de eso. Y bueno, aquí hay una pregunta sobre el colectivo Callejera, si tienen planeado trasladar y aplicar en otros territorios ese instrumento que aplicaron durante el movimiento en Santiago de Chile. También preguntan sobre la obra de pobreza y género, dónde se puede encontrar, qué más se puede saber. Y la otra pregunta que hay y es sobre qué, en su opinión, ustedes consideran que existe una metodología feminista. Digamos, aquí hablamos de investigación-acción, de talleres participativos, de análisis histórico y el estudio de las transgresiones. ¿Qué elementos tendría que tener una metodología si existe? Y si no, pues saber por qué no y si pueden reflexionar un poquito al respecto. Tenemos pocos minutos para cada quien, pero nos da tiempo de que cada quien dé una reflexión y conteste las preguntas. Entonces, cedo la palabra, como el orden del programa, al colectivo Callejeros. Súper. Ya. Respecto a la primera pregunta, hacia las proyecciones del feminismo en Chile, yo creo que nos ha quedado súper claro que el feminismo que tenemos que relevar o desarrollar es el feminismo situado, por así decirlo, desde nuestra experiencia como latinoamericanas, desde Abya Yala, es necesario posicionar feminismo antirracista, ya dejar de lado este feminismo blanco del que nos dicen como del igualismo, de la equidad de género. Tenemos que entrar a relevar esos conceptos como el antirracismo, que es muy importante y que se da mucho en nuestro territorio. Y que da paso a una interseccionalidad mucho más directa, más real. ¿Cande? Ya. Con respecto a la pregunta por la sistematización de los datos, ha sido un tópico por el cual siempre nos hemos preocupado a la hora de realizar las cartografías, tanto de violencia como de resistencia, y además distintos tipos de actividades. Dentro de Colectiva Callejera participan geógrafas, entonces ha sido un poco más sencillo la aproximación que hemos tenido a la sistematización de los datos. Y para cada una de las cartografías lo que se hace después es agarrar todos los puntos que están localizados y geolocalizarlos a través del programa ArcGIS, por medio del cual, para el caso de las cartografías de la violencia, como hicimos varias actividades en distintos lados, tenemos una gran cantidad de datos geolocalizados ya a este punto, ya sistematizados, ya estudiados, ya subidos a la plataforma de ArcGIS. Tenemos, gracias a eso, un mapa muy contundente con datos que nos sirve para realizar análisis que ya hemos empezado a hacer y para también investigaciones posteriores. Este mapa es muy interesante porque en él podemos ver el mapa de Santiago, de la región metropolitana, y podemos ir viendo cómo en los distintos puntos de la ciudad se concentran distintos tipos de violencia. Para el caso de la cartografía de la resistencia, como les contábamos en la presentación, ocurrió que
varios puntos se nos empezaron a solapar, ya que fue harta la participación que tuvimos con el mapa. Entonces, lo que tenemos son los puntos geolocalizados, pero más a grandes rasgos, no tan puntuales y específicos como sí los tenemos para las cartografías de la violencia. Eso por un lado, y también había otra pregunta que era respecto a trasladar y aplicar en otros territorios la metodología. Nos encantaría, particularmente dentro de nuestro país, nuestra idea igual un poco con la creación de las cartografías era poder generar un insumo que pudiera ser aplicado o autoaplicado por comunidades en otros lados, ya que no siempre es tan sencillo la movilidad de nosotras como facilitadora. Y claramente cuando pase la cuarentena, porque nosotros ahora actualmente estamos nuevamente en etapa de confinamiento, nos encantaría volver a realizar las actividades presenciales, los mapeos presenciales, tomando las pertinencias y las respuestas y las conclusiones y reflexiones que sacamos en base al trabajo. Y además, como se les comentó a Carolina en nuestra presentación, tenemos en miras también la propuesta y la proyección de trabajar de forma digital con las cartografías de la resistencia, ser capaces de utilizar las plataformas virtuales que tenemos a disposición como My Maps, en la cual uno puede ir geolocalizando y mapeando distintos puntos de la ciudad, y empezar a pensar metodologías que sean virtuales para convocar públicos a través de plataformas digitales. Esto nos permitiría mucho más fácilmente poder traspasar los límites geográficos de localización de territorio y poder generar actividades a un nivel ya latinoamericano y más allá también. Sí, y me gustaría mencionar que también nuestro trabajo es solo autogestión, entonces también vamos al ritmo de lo que podemos, de nuestra vida cotidiana y de nuestros quehaceres paralelamente. Muchas gracias. Entonces pasamos con la siguiente ponente, que fue Paola, ¿no? Me imagino. No recuerdo. Pues si bien yo vengo siendo como el caso excepcional en esta mesa, yo pensaría que más que, sobre todo porque esto fue una arista dentro de mi proyecto de investigación, más bien pienso que el feminismo ha posibilitado a pensar a la metodología de otra forma, ¿no? Ya lo mencionaban como desde la parte situacional, desde donde yo como investigadora estoy partiendo, temas que quizá no habían estado insertos desde, en mi caso, quienes se vuelven sujetos y objetos de investigación, ¿no? Pensando en mujeres que sufren cierto tipo de violencia y en este caso feminicida, pero también sujetos como investigadoras, ¿no? O sea, también hay un giro y otros temas que posibilita el propio feminismo como las experiencias, la sensorialidad. Entonces, creo que si bien no podría decir existe como tal una metodología feminista, creo que el feminismo ha posibilitado a pensar de otras maneras a la metodología, ¿no? En mi caso, eso es lo que me gustaría como... Perfecto, Paola. Y rapidísimo, aquí tengo una pregunta para ti. Dice, ¿qué tipo de actividades incluyen comunidades para la investigación de la violencia en el espacio privado sin intimidar a la víctima de una manera respetuosa y meticulosa? ¿Tienes alguna...? Perdón, ¿me lo podrías repetir? Es que se cortó un poquito. Sobre las actividades que se pueden hacer para la investigación de la violencia en espacios privados sin intimidar a la víctima, digamos. Pues yo el acercamiento que he tenido, la verdad, hay un problema como ético de cómo abordar a las víctimas de feminicidio, sobre todo a los familiares, y el acercamiento es muy complicado por un tema de privacidad, pero en los pocos casos que he tenido como acceso, la verdad es que la agenda lo
es en tanto te lo posibilitan los familiares, ¿no? Y no he podido tener un acercamiento, por ejemplo, con menores de edad, ¿no? Entonces, es que la agenda te lo pueda dar la persona que vas a entrevistar, en mi caso, y también, incluso antes de hacer una entrevista, ver, hablarle un poco de los temas que se va a hablar para ver si hay alguna arista que no quiera abordar por pues cuestiones personales, ¿no? Entonces, eso es como lo que ahorita vería en un espacio privado. Muchas gracias, Paula. Pasamos a la participación de las tres coautoras, Patricia, Regina y Jimena. No sé si quieran hacer una respuesta sobre el baño, ¿no? ¿Dónde lo podremos ver? ¿Dónde podemos ver el proyecto? Claro, no, desgraciadamente no existe en concreto, existe en idea y en investigación. Nuestra propuesta sí incluía un cronograma, un presupuesto, etcétera, hasta como a largo plazo ir haciendo distintos módulos, pero por una o por otra no se pudo construir. Más adelante sí nos contactó la Escuela de Trabajo Social justamente porque querían una investigación particular para los baños en trabajo social, pero de nuevo también cayó la pandemia y otras cosas y no se realizó. Pero si quieren ver más detalles como los renders, las imágenes y más sobre la metodología, lo pueden checar en nuestras páginas web, en la de Patti y la mía. No sé si lo podemos compartir, pero, o sea, el link, pero si no, es mi nombre, reginadiaz.com. Disculpen el egocentrismo. Y la otra es patricia-santillán también.com. Ahí está mucho más información y detalle del proyecto. También, solo para agregar a esto, esta investigación fue parte de una convocatoria que lanzó el Laboratorio Nacional Diversidades, entonces parte de los resultados están en la página de Facebook del Laboratorio Nacional Diversidades, por si alguien quiere entrar a verlos ahí. Ajá. Y para unir un poco lo que decía Paula, creo que estamos de acuerdo con que no creamos que exista, o quién sabe si vaya a existir una metodología feminista en sí, pero sí consideramos como el feminismo como una herramienta que muchas personas están asumiendo desde la subjetividad de uno como investigador, tanto como para, que es más lo que trabajamos mucho nosotros en la investigación, que fue como empezar a buscar otras fuentes de conocimiento, ¿no? Empezar a la vivenciar, la experiencia, todo esto que se ha determinado como femenino, por ejemplo, las cosas que suceden en el espacio doméstico y no en un espacio institucional o académico, son espacios productores de conocimiento, ¿no? Y de expertise por su parte. Y justamente el feminismo nos ayuda a empezar a revalorizar todo esto sin caer otra vez en una cuestión jerárquica, ¿no? Entonces eso sería con respecto a las metodologías feministas. Muchas gracias. Perdón. Ajá. Solo quiero agregar algo a la respuesta de Regina. También la manera en la que nosotros estamos ahorita abordando el feminismo es a través de herramientas de diseño, y lo que permite esta conceptualización del diseño es verlo de manera sistémica para poder ir identificando las maneras de crear una comunicación entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes perspectivas, subjetividades y experiencias y expertise, como está diciendo Regina, para poder realmente colaborar y llegar a ir nutriendo hacia un proyecto que pueda responder a las necesidades contextuales, como ya hemos dicho varias de esta mesa. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, pasamos ahora con Paola Flores Miranda. Paola, además de las preguntas que hicimos al panel, hay una pregunta específica sobre si nos podrías mencionar alguna de las estrategias colectivas construidas en el trabajo participativo. Sí, gracias. Sí, algunas de las estrategias que, bueno, empezaron siendo
ideas pequeñas, algunas se realizaron, notoriamente más talleres. La primera cosa que ahora se me viene a la mente es, pidieron un taller que fuera mixto, porque tenían las chicas la necesidad también de transmitir eso a sus compañeros, que veían ahí una resistencia. Y bueno, se organizó un taller también con ellos, con otro tipo de técnicas un poco más orientadas a la integración de técnicas teatrales, juegos de rol, etc. Después también se realizaron algunos diseños sobre las mesas que les contaba antes. Se empezaron a escribir qué tipo de frases querían que estuvieran ahí pintadas. Y también empezaron ellas a hacer algunos grupos, ya sea de Facebook, para poder ponerse de acuerdo y acompañarse en los trayectos que iban de su casa a la escuela, las que vivían por el mismo lugar. Y bueno, después ya había también otras ideas que tenían que ser más trabajadas y que, bueno, ya no ha dado ahorita tiempo por la pandemia para darle seguimiento. Pero bueno, la intención era justamente que ellas tomaran la iniciativa, quizá con estas pequeñas acciones, para que este grupo pudiera seguir creciendo, ¿no? Tanto a nivel de agencia y también a un nivel más profundo del análisis de la realidad en la que viven. Solamente puntualizando que, bueno, la preparatoria en la que trabajamos, las alumnas, es en un municipio que está entre Tlaxcala y Puebla, y entonces el imaginario que existe acerca de toda la trata de mujeres, todo este problema que hay en la región, pues impacta realmente en la relación que tanto chicos y chicas tienen en la preparatoria. Entonces, pues es también un elemento a considerarse dentro de este proceso. Y bueno, solamente para retomar un poco la pregunta sobre las metodologías feministas, y yo creo que ya las compañeras han dicho bastante, y yo, bueno, solamente acentuar este cambio de enfoque. Yo creo que es el punto de partida de cómo vamos a acercarnos justamente a estos problemas que queremos analizar, pero no solamente para producir información, sino qué vamos a hacer con ella, ¿no? Entonces, por ahí creo que Patricia lo mencionaba, cómo generar estos puentes, que yo creo que son muy útiles para darle cabida o darle ahí un sentido a toda esta información, ¿no? Que se vuelva una estrategia, algo material, y que permita contribuir desde nuestras realidades, pues, a este problema de la violencia en los espacios públicos, como podrían ser también algunos otros problemas y demás. Muchas gracias. Pues finalmente pasamos con la doctora Alejandra, si gusta, y además tenemos una pregunta específica sobre qué hacen, la leo tal cual. Para aquellas personas que se incomodan ante las manifestaciones de la transgresión, ¿cómo se podría responder para explicar sus beneficios? Bueno, no le voy a hacer propaganda a la transgresión, más bien al estudio de la transgresión, ¿no? Como una vía para acceder al orden establecido. Entonces, ahí es un poco la respuesta. No vayan a pensar que quiero que todo el mundo se vuelva transgresor. Pero sí, el estudio me parece que es interesante, ¿no? Al menos a mí me ha dejado muy buenos resultados en los trabajos históricos. El estudio, por ejemplo, de un cura que pide favores sexuales a una chica, a una señorita, a una señora criolla joven de 18 años, cuyo caso presenté en el congreso pasado. Y es interesante cómo se muestran todas las aristas de las relaciones entre hombres y mujeres. Entonces es interesante, es una vía, es una propuesta, ¿no? Y la otra cosa que quería decirles es sobre la otra pregunta, que era sobre dónde podían encontrar
material sobre la violencia de género y la pobreza en Guerrero, pues existe un documento que se llama así, se publicó en un libro que se llama Documento Diagnóstico sobre Pobreza y Violencia de Género en Guerrero, en el 2007. Ese lo pueden encontrar, métanse a San Google y ahí aparece. Y el otro es un artículo que escribí yo, pero junto con una de mis tesistas, que es la maestra ahora, la maestra Sheila Contreras Alcaraz. Entre ella y yo escribimos un artículo que se llama Pobreza y Jefaturas Femeninas en Guerrero, Elementos Diagnósticos, y ese artículo aparece en una revista que se llama Foro de Estudios sobre Guerrero, y la publicación es de 2015, y también lo pueden encontrar ya sea hay una aplicación que se llama Academia, y allí en Academia se encuentra, ahí está subido este artículo. Y les quiero agradecer la posibilidad de compartir este espacio con compañeras tan jóvenes. Creo que aquí yo soy la madurita en esta mesa, y realmente es muy enriquecedor compartir con ustedes y sus inquietudes y sus talentos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Y pues muchas gracias a todas las ponentes de esta mesa, estuvo muy interesante. Y a todos quienes nos están viendo desde sus casas. Tenemos más de 200 personas viendo esta mesa, entonces es muy agradable saber que hay tantas personas que les interesa lo que estamos tratando aquí. Y los invito a que sigan en el Congreso, que vayan al café virtual que hay para esta mesa, donde podemos seguir discutiendo todos los temas que se plantearon. Y pues con eso cerramos el día de hoy. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.